Buenas noches, Roxy. Un gusto escucharte desde aquí, desde este lugar tan hermoso, en una noche y un día muy especial, como vos bien dijiste, aquí en Santiago de Chile, en Chile, porque hoy ha sido la asunción del nuevo presidente de Chile. Hemos tenido también la visita de nuestro presidente de Argentina aquí. Y nosotros con esta dicha de poder estar haciendo un programa desde el Salón de Honor de la Corte Suprema de Chile, con invitados de Chile y también de un colega argentino que vino en esta delegación que estamos realizando una actividad muy linda por aquí, en unos días donde vamos a mezclar lo institucional, lo académico, lo comunicacional y también lo deportivo, que vos muy bien sabés que es una de nuestras debilidades. Pero hoy y en esta noche, en este lugar tan hermoso, que creo que quienes nos están siguiendo por imágenes de streaming en YouTube, se están dando cuenta de lo que es este salón, ¿no? Un salón histórico, de un edificio histórico, que tiene el Poder Judicial, es el cónclave del Poder Judicial de Chile, en una zona que hoy ha sido muy movilizada por todo lo que lleva, ¿no?, una asunción presidencial. Y bueno, nosotros desde aquí, el programa número 175, disfrutándolo con los colegas, los amigos que vos vas a presentar, porque seguramente vamos a tener un programa en donde no solo lo que hace a nuestras cuestiones diarias y cotidianas de trabajo, de lo que son nuestras especialidades dentro del ámbito de la justicia, sino también contarles a los ciudadanos cuál es la realidad de los jueces de la justicia en Chile, cómo podemos también compatibilizar con la realidad de la Argentina y así ir llevando un programa que sea de utilidad, como siempre lo deseamos, para los ciudadanos, quienes son depositarios de nuestra tarea diaria, de nuestra tarea cotidiana. Si te parece bien, presentamos entonces al programa y presentamos a nuestros invitados aquí desde el Salón de Honor de la Corte Suprema de Santiago de Chile. Bueno, muchas gracias, Roxy. La verdad que un día, como decías, muy especial, porque además de la asunción de hoy, todos los días como hoy, y desde 1990 Chile renueva sus presidentes y es un día donde la democracia se ha instalado desde hace mucho tiempo y también por allá, por el año 2006, asumió una mujer, ¿no? Y hoy tenemos una mujer aquí con nosotros, que es la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados
la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Así que vamos haciendo las presentaciones ya. Bienvenida, Mariela, por estar con nosotros. Ya has estado en algún programa, no de radio, sí de televisión. Y bueno, hoy aquí compartiendo desde este salón, desde este hermoso salón, esta propuesta y esta apuesta para nuestros oyentes, que no son solo de Chile, de Argentina, sino de todas partes del mundo. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. La verdad estamos muy contentos de poder el día de hoy reunirnos con ustedes. Para nosotros un día tal como tú has señalado y han señalado desde Argentina, quien también saludo. Estamos viviendo momentos donde la democracia, un día como hoy, se robustece. Es un acto republicano, un acto democrático, y en ese contexto, como país, como Chile, nos sentimos muy orgullosos de cómo hemos transitado desde el regreso a la democracia. Así que también estamos muy felices de que ustedes puedan estar viviendo con nosotros este cambio de mando. Bueno, nosotros también celebrando que mucho de esa democracia tiene que ver con este diálogo, ¿no?, de poderes, de los tres poderes del Estado, tanto como lo tienen conformado ustedes y nosotros, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que pueda tener un diálogo. Eso lo celebramos mucho también. Y bueno, hoy desde aquí el Poder Judicial de Chile y de la Argentina se convoca, y ya lo habíamos presentado desde Buenos Aires a Mauricio Chía Pizarro. Bienvenido, Mauricio, un gusto. Muchas gracias, Claudio. Tenemos el honor de tenerte aquí, también parte de la Asociación Nacional, con los distintos cargos que ya ha mencionado Roxana ahí desde Buenos Aires. Y bueno, una gran función como juez penal, pero además del institucional, ¿no? Bueno, efectivamente, en el Poder Judicial de Chile hemos tenido una preocupación constante que ha partido inicialmente por ministros de la Corte Suprema, pero que ha sido rápidamente recogido por los jueces, y que es el acceso a la justicia, y en la asociación especialmente de magistrados hemos creado comisiones que tienen que ver con ese acceso a la justicia. Dos de esas comisiones me corresponde dirigirlas. Una de ellas es la de Integridad Judicial y Justicia Abierta, y la otra es la de Derechos Humanos y Género. En ambas se han hecho iniciativas bastante difundidas, donde hemos participado como asociación y hemos tenido grandes avances. Una de ellas es la participación en la generación de un código de ética para Chile, y en la otra se han hecho varias iniciativas que tienen por fin difundir la perspectiva de género, la aplicación de la perspectiva de género y la incorporación de criterios de vulnerabilidad que permiten a nosotros hacer una justicia más cercana a las personas, considerando las distintas realidades, no solamente las de género, sino que también las relacionadas con la migración, la edad, por ejemplo, la enfermedad, la discapacidad, entre otras. Todas las debilidades que a veces tiene que atender la justicia, ¿no?, y que tienen que ver con eso que tanto mencionamos en distintos ámbitos, que son los derechos humanos. Bueno, vamos a desarrollar un poco todo esto que comentás, lo vamos a ir charlando, porque de eso se trata este programa, de poder brindarle a los ciudadanos una respuesta de nuestra tarea, y creo que la tarea nuestra tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? El Poder Judicial, en muchos casos, quizás en la mayoría, atiende a sectores débiles, vulnerables, y lamentablemente hoy a veces hablamos de hipervulnerables, ¿no? Pero bueno, también lo tenemos aquí a mi izquierda, al doctor Mario Kogan, que comparte con nosotros esta delegación argentina. Mario es juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, y bueno, un gusto tenerte aquí. En Buenos Aires no pudiste salir, pero sí de Chile, que me da honor. Sí, bueno, gracias, Claudio, gracias a nuestros anfitriones chilenos, ¿no?, que me permitieron además tener esta experiencia en este lugar tan lindo, con tanta historia, y como bien decían antes, ¿no?, mirá cuántos temas se mezclan, y todos convergen en una cosa esencial: la consolidación de la democracia, ¿sí? No estaríamos hablando de acceso a la justicia, no estaríamos hablando de cuestiones de género, si hoy no tuviéramos, hoy mejor dicho, Chile no estuviera festejando este nuevo reafirmar de la vigencia de la democracia como el sistema por excelencia que rigen a los pueblos. Entonces, nada, agradecerte, Claudio, por la invitación, no solamente a venir a este hermoso país y estar con los hermanos, sino también a tomar parte de
de este programa que bueno, espero también el intercambio entre todos como para generar un contenido muy rico. La verdad que un día especial por varios motivos, ¿no? Ya hemos mencionado uno, pero también un día como hoy, en el 2020, la Organización Mundial de la Salud decretaba la pandemia. Tanto que nos ha sucedido en este tiempo. Parece que nos olvidamos un poquito, no pasan tan rápido las cosas, pero cuando uno las retoma, menciona estas fechas, genera, ¿no?, un impacto de revisión y de darnos cuenta de todo lo que podemos hacer. Hoy podemos estar aquí, en aquellos tiempos ni soñábamos de poder salir de casa o de poder tener momentos de encuentros. La verdad que es de celebrar que podamos estar hoy también reunidos aquí en un día como hoy, después de todo lo que pasó con el coronavirus y la pandemia, y cuánto aprendimos todos, ¿no? Y los poderes judiciales sobre todo. Creo que también podemos hablar un poquito de eso, de cuánto hubo de evolución y de avance con la sistematización, los nuevos procesos, la nueva integración de los ciudadanos o los judiciales a sus procesos, la manera más fácil, acceso a la justicia, como decía recién, y esto me permite poder plantear ya un escenario de diálogo donde podamos empezar a charlar particularmente cuál es nuestra función, ¿no? Vamos a ir a una tanda ahora que ya la tenemos pegadita a la de las 6:15, pero ¿por dónde pasa nuestra función hoy, ¿no? Si podemos hacer paralelismo antes y después de la pandemia, ¿qué cosas nuevas hemos aprendido hacia adentro y también qué cosas hemos dejado a nuestros ciudadanos y a nosotros también? Porque siempre decimos, los jueces también somos ciudadanos. No somos superhéroes extraterrestres, gente que está aislada. Nos pasan cosas, nos suceden cosas y también muchas veces somos parte del sistema, ¿no? Entonces creo que desde esa visión de ser parte, pero tener una responsabilidad en el ejercicio de la función, es que podemos darnos el gusto de tomar este diálogo, y hoy desde aquí, desde Chile. Y no quiero dejar de mencionar, los tengo sí a Julio y a Cintia, que fueron los que hicieron la apertura de esta posibilidad, desde el sonido, desde la comunicación, desde la visualización desde aquí, pero también hay muchos otros que ahora vamos a pedir los nombres para mencionarlos, porque el esfuerzo que se hace para poder hacer un programa desde aquí, solamente los que conocen la parte técnica saben lo que conlleva. Hace unos días que ya venimos trabajando en esto, después se acelera mucho en los minutos previos y bueno, está saliendo muy bien, así que agradecerles a todos ellos por ese trabajo. Roxy, si te parece, nos vamos a la pausa. Entonces ya podemos hablar.
Y sí, agradecer a Julio Mundaga, a Cintia Rubio, a David Boarier, a Reinaldo Herrera, que son quienes están haciendo posible que esta comunicación salga excelente, perfecta, pues yo los escucho bárbaro. También nos estamos viendo aquí en el monitor y estamos saliendo excelentemente. Y no dejemos de decir, Roxy, si te parece, que también siempre, vos sabés que el rock nacional para nosotros es algo muy particular, el programa siempre pasa música y el rock es parte de ello, pero cuando salimos también tratamos de interpretar la lógica de los lugares porque el rock habla, ¿no?, de la cultura y de la realidad. Así que escuchamos los tres con la respuesta en la apertura del programa. Y mucha historia, y bueno, hoy está haciendo también esta historia porque está AC/DC aquí en Santiago, así que si es por rock internacional tenemos para hablar, ¿eh? Pero bueno, es justicia y sociedad, así que tenemos que hablar de lo nuestro, ¿no? Algún día vamos a hacer un programa de música. Pero bueno, sí. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos escuchándolo de fondo. Muy bien, muy bien. Y después para la segunda hora tenemos otra sorpresita. Bueno, seguimos entonces charlando en este lindo conversatorio que tenemos aquí en el Salón de Honor con quienes son parte del Poder Judicial de Chile, ¿no? Y hablábamos un poquito en el corte cuál era la especialidad. Decíamos que yo hoy estoy rodeado de penalistas, y es verdad, pues los tres invitados están en el fuero penal, en distintos ámbitos, pero sí ejercen la función desde la especialidad penal, y yo un civilista, comercialista, que está tratando de interpretar el ámbito penal, pero la realidad es que conocemos muy bien cuál es la función, cuál es la problemática que tenemos en las sociedades y que el rol a veces se hace difícil. Pero particularmente también, Mariela, vos ejercés este doble rol como mujer, ¿no? El de ser jueza, por un lado, que si querés contarnos un poco, ¿no? ¿Qué es esto de haber llegado a ser jueza a la judicatura y ser madre y tener muchos compromisos diversos? Y además agregaste la presidencia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Bueno, es un tremendo orgullo para mí ser jueza en Chile. Si bien hoy estamos viviendo una crisis institucional, pero esa crisis la estamos enfrentando de una forma transparente, sin dejar de decir las cosas realmente como son. En ese sentido, me gusta partir en este caso señalando lo orgullosa que me siento de ser jueza en Chile. Bueno, no ha sido un camino fácil, sin embargo, hemos tenido apoyo en todos aspectos familiares, los amigos, incluso amigos que con la vida nos ha entregado. Con Mauricio fuimos compañeros de la Academia Judicial y hoy día estamos además en este rol de la Asociación de Magistrados y Magistradas, de la cual también estoy muy orgullosa de presidir. No es una labor fácil, es difícil compatibilizar muchas veces. Quizás el hecho de que no tenga hijos me permite de alguna forma tener un poco más de tiempo. Sin embargo, el compromiso realmente es 24/7. Sobre todo nosotros en lo que pasa en materia de familia, también en materia penal, que estamos de turno telefónico, claro. Y digo que es 24/7 porque en el caso nuestro los jueces de garantía nos llaman a cualquier hora, 2, 3 de la mañana, y ya sabemos si el teléfono suena a esa hora no va a parar de sonar en el resto de la noche. Lo mismo ocurre con las juezas y jueces de familia. Ellos reciben además los llamados directos por parte de los funcionarios policiales, por lo que la labor de ellos es aún más compleja y por sobre todo son situaciones que ameritan tomar decisiones en el acto y que generalmente está relacionado con niños, niñas y adolescentes, por lo cual tiene una connotación más compleja. Y en el rol como presidenta de la asociación he tenido la fortuna, además de participar en distintas instancias, como el día de hoy, que fui invitada al cambio de mando, y era lo que señalaba al inicio del programa, poder conversar con el mundo político y en este mundo político transmitir cuáles son las necesidades más importantes para nosotros, los jueces y las juezas y todos los que formamos parte del Poder Judicial.
Hoy día se está tramitando en el Congreso, en la Cámara Alta, en el Senado, el proyecto de reforma constitucional del Poder Judicial. Dentro de otros puntos, uno de los más relevantes es el tema de nombramiento y también es el tema disciplinario. ¿Y por qué lo relaciono? Porque justamente el tema de nombramientos de alguna forma nos ha llevado hoy a una de las crisis institucionales más grandes que hemos atravesado, me aventuraría a decir incluso, en toda nuestra historia constitucional. Y poder hablar con quienes dictan las leyes y ser escuchados es un rol súper importante que hemos asumido con mucha responsabilidad, y tenemos un largo año para trabajar en estos aspectos: nombramiento, seguridad de los jueces y sobre todo lo que es acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia no está solamente de la mano que las personas puedan concurrir en tribunales, sino que ellos puedan tener una justicia oportuna, porque cuando la justicia es tardía se nos cae en definitiva todo para lo que nosotros hemos luchado. Y es por eso que hoy día también uno de los puntos que conversé con distintos senadores y senadoras fue justamente la dotación que necesitamos los tribunales, teniendo en consideración que desde el año 2016 a la fecha se han dictado más de 80 leyes sin recursos. Eso significa que somos los mismos jueces quienes hemos tenido que absorber una carga importante de trabajo, en especial en materia laboral y en materia de familia. Bueno, muy bien. Dejaste varios temas que la verdad son para profundizar un poquito, como el tema del nombramiento, o sea, la designación de los jueces, que ustedes tienen un sistema muy distinto a nosotros. Nosotros tenemos Consejo de la Magistratura y ustedes no. Ustedes tienen un sistema dentro del ámbito del Poder Judicial y luego sí pasa a las esferas del Poder Legislativo y Ejecutivo. Ahora eso por ahí me parecería interesante que nos lo cuentes. Y después sí con Mauricio, hablar un poquito de esto, ¿no? de esta perspectiva de acceso a la justicia, de cómo vemos los jueces que debería ser el acceso a la justicia, o particularmente ustedes, como lo ven aquí en Chile, que debería modificarse. Y después voy a interrelacionar esto con la realidad nuestra, con Mario, de cómo la Argentina, porque me parece interesante compartir realidades, ¿no? Somos vecinos, tenemos muchas situaciones de migración, de traslado de personas, de ciudadanos de un lugar a otro. Bueno, nosotros hoy estamos en un país vecino, así que también tenemos esta visión de cómo tenemos que ver el funcionamiento, ¿no? de los ámbitos en el territorio donde nos encontremos. Pero nos tenemos que ir, sí, ya son las 1:30, a las noticias de Radio del Plata. Roxy, te doy la posta.
Vamos a repetir con quiénes estamos. Estamos con Mauricio Chía Pizarro, juez de garantías y además parte de la Asociación de Magistradas y Magistrados, con 2 comisiones a cargo, que ahora nos vas a contar, pero quería entrar en el detalle de una, que es esto, ¿no?, de acceso a la justicia, con Mariela Hernández Acevedo, que es la presidenta de esta Asociación de Magistradas y Magistrados a nivel nacional en Chile, y con el doctor Mario Coban, que es juez del Tribunal de Casación Penal en Provincia de Buenos Aires, de Argentina. Estamos saliendo, obviamente, para todo el mundo, y qué lindo poder hacer un programa con colegas desde un territorio que no es el... Estamos de visitante acá, ¿eh? Y de visitante, ¿por qué? Porque vinimos una delegación de magistrados argentinos a compartir un momento institucional, académico, deportivo, y a tener una experiencia ya fuera de nuestro país, cuando siempre contamos que muchos de estos eventos los hacemos en Buenos Aires hasta ahora, con Jueces por la Paz, que es esa jornada que todos los años vamos realizando con países latinoamericanos, y ya no tan latinoamericana, porque este año, el 2026, si Dios quiere, se suma Portugal, que ya está interactuando con nosotros, así que vamos rumbo a hacer la jornada a nivel mundial, como lo teníamos previsto y como siempre fue el deseo. Pero hoy nos encontramos aquí, en Chile. Y Mauricio, yo te preguntaba particularmente, vos sos juez de garantía penal, pero además estás en una de las comisiones, a cargo de una de las comisiones, que es acceso a la justicia y derechos humanos. Sí, bueno, son 2, una es integridad judicial y justicia abierta, y la otra es derechos humanos y género. Y género. En ambas se ven iniciativas de acceso a la justicia. En particular, se han impulsado inicialmente desde la Secretaría de Género de la Corte Suprema, iniciativas que tengan por objeto hacer que los tribunales seamos más accesibles, que seamos más fáciles de leer por las personas, que seamos más acogedores, que no revictimicemos con una respuesta estatal inadecuada, consistente, por ejemplo, en esto no es de mi competencia, tiene que ir primero a tal lado, tiene que ir a esta otra institución, tiene que generar este otro proceso, porque eso es dificultar la justicia, en definitiva es denegar justicia. Eso nosotros lo hemos recogido también desde el punto de vista de la integridad. Y en esa otra comisión de integridad judicial y justicia abierta nosotros hemos abordado distintos temas. El acceso a la justicia tiene que ver con la forma en que nosotros nos planteamos frente a las personas, y esa forma en cómo nos planteamos tiene que ver con la formación nuestra y cómo enfrentamos nuestro trabajo. Por eso hemos participado con la ministra Delita Rabanales de la Corte Suprema en la redacción del Código de Ética, que tiene que ver también con cómo nosotros asumimos la puntualidad, por ejemplo, en la toma de las audiencias, la forma en cómo nos relacionamos con personal de nuestro tribunal, con las personas que asisten como público, qué facilidades damos, qué información damos, si esto tiene incorporado lenguaje claro, por ejemplo, para hacer comprensibles nuestras resoluciones, nuestras decisiones, y además si somos acogedores. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, una persona migrante en una audiencia, algunos hablan español, otros hablan alguna lengua indígena, nosotros tenemos quechua, tenemos mapuche, tenemos de varias etnias. Y también personas que son de otros países latinoamericanos o que pueden ser otros que hablen un idioma distinto, haitianos, por ejemplo, pero también tenemos culturas diversas aun cuando hablemos el mismo idioma. En ese contexto nosotros podemos tener, como decía, a una persona migrante sentada enfrente, pero a lo mejor atrás en el público está una persona mayor a la cual cuida, un niño o niña adolescente, que están asustados, que no saben qué va a pasar, no conocen el sistema y a veces no entienden ni siquiera el idioma. Por eso hemos liderado distintas iniciativas, se han propiciado y se han promovido buenas prácticas en el Poder Judicial, y la Asociación Nacional de Magistrados, que tenemos el orgullo de dirigir con Mariela, se ha enfocado básicamente en dar pie a que se difundan todas estas iniciativas, que se cultiven nuestros jueces, que sientan que tienen un lugar y que podemos conseguir grandes avances en la justicia sin necesidad de contar con mayores recursos económicos. Si ahí, Mauricio, ¿cómo ves esto? ¿Cómo lo ves? ¿Hay avances? ¿Se va dando el cambio cultural dentro de la justicia, del lenguaje claro, de la accesibilidad, de la inmediatez, como decimos nosotros, esto que decías vos, que haya
una relación y un vínculo de empatía con el justiciable, sin perder el rol, ¿no? O sea, empatizar no quiere decir perder ese lugar de director del proceso que cada uno de nosotros tiene y no involucrarse con las partes, pero sí hacerle entender a las partes cuál es el proceso que se va a desarrollar, de qué manera. ¿Vos ves que esto se está dando? Sí, efectivamente nosotros tenemos el orgullo de pertenecer a un poder judicial que se ha revolucionado rápidamente en muy poco tiempo. Bien. Contamos con ministros destacados como doña Andrea Muñoz, por ejemplo, que creó una verdadera revolución en el Poder Judicial con la incorporación de las políticas de género, con la generación de una orgánica, como es la Secretaría de Género, consejos regionales que funcionan en cada territorio jurisdiccional, ya que está dividido el país en regiones, que equivalen a las provincias de ustedes, y en los cuales hay integrantes de distintos estamentos. Entonces, dentro de esos estamentos hemos ingresado también las asociaciones y hemos participado de muchas iniciativas que han generado una verdadera revolución. El hecho de que nosotros podamos hablar ahora de niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, ya es un adelanto. El hecho de que podamos considerar la realidad de la migración, tener audiencias con jueces entrenados para simplificar sus resoluciones sin dejar de considerar criterios del más alto estándar. Nosotros hemos incorporado en nuestras resoluciones tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto es parte de esa revolución. Y nosotros podemos, y es validado así, trabajar y resolver en base a esos criterios, a veces interpretando la norma, haciendo un examen de control de convencionalidad, justamente con tratados de derechos humanos, y podemos dar una resolución que sea más ajustada a esos criterios internacionales y más comprensible por las personas. Nosotros hemos notado, hemos recogido esas impresiones de nuestros colegas a lo largo de todo el país, que las personas tienen más confianza por acudir a la justicia. Tenemos un alto nivel de sugerencias. Dentro de las sugerencias, por ejemplo, hay felicitaciones por las distintas iniciativas. Hemos apoyado lactarios, hemos apoyado una iniciativa que tenemos en el norte, por ejemplo, que se llama Tribunal Transversal e Intercultural para Materias de Género, que incorpora todas estas iniciativas. Hemos incorporado la tramitación electrónica, la comparecencia a través de medios electrónicos, entre otras. Bueno, bastante diversa, ¿no? Las políticas que se han llevado a cabo. Y me gustaría escucharlo a Mario, porque también en Buenos Aires, en Argentina, venimos con todo un diseño de ayornamiento, tanto en políticas como lenguaje claro, accesibilidad en la justicia. No, absolutamente, y veo que es la agenda que nos convoca a los integrantes. No me gusta llamarlo el Poder Judicial. Para mí, la justicia es un servicio. Nosotros estamos prestándole un servicio al ciudadano, ¿sí? Pero bueno, aquellos que integramos el servicio de justicia, veo que tenemos una agenda común. Voy a contarles un poco también a los amigos de Chile que nuestra Suprema Corte de Justicia también dio un paso adelante en la creación de guías de buenas prácticas diversas. Digo esto porque tuvo mucho que ver el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia y el involucramiento personal de los ministros. Hoy por hoy tenemos varias vacantes en la Suprema Corte, de 7 que debería haber, tenemos 3, lo que les ha generado una sobrecarga de trabajo y un seguimiento mucho más concreto. Me voy a referir especialmente a la ministra, la doctora Hilda Kogan, y al ministro, el doctor Torres, quien, bueno, la ministra Hilda Kogan, con todos los temas de políticas de género, se han generado guías de buenas prácticas en materia de género, en materia de niñez, en materia de tercera edad o de adultos mayores, ¿no? Y personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Es decir, tenemos una serie de guías elaboradas por la Suprema Corte de Justicia y el doctor Torres haciendo mucho hincapié en el tema del lenguaje claro, ¿sí? Porque los procesos tienen que dejar de ser procesos, y no me refiero al proceso penal en sí, sino el proceso civil, el proceso laboral, o cualquier proceso judicial, tienen que dejar de ser procesos de profesionales, realizados por profesionales y dirigidos para profesionales. A nosotros los abogados nos gusta escucharnos, nos gusta leernos,
Pero voy a lo que dije al principio, este es un servicio y lo que nosotros hacemos está destinado al ciudadano de a pie, ¿no? ¿Qué nos pasó también en la provincia de Buenos Aires? El juicio por jurados. Eso nos obliga y nos interpela a una nueva forma de trabajar, porque tenemos que hablarle a 12 ciudadanos que nos van a ayudar, o mejor dicho, tienen una porción de la decisión. Entonces, veo que tenemos una agenda común entre lo que está la realidad de Chile y lo que es la realidad de nuestra provincia de Buenos Aires. También hablabas de comisiones, Mauricio, comisiones de género en las distintas regiones. Nuestra provincia de Buenos Aires funciona como un pequeño país donde los partidos, ¿sí? Los partidos son los que para ustedes serían las comunas. Cada departamento judicial tiene su colegio de magistrados, su asociación de magistrados, su unión de magistrados, y a su vez tienen comisiones de género, que después convergen en la comisión de género del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual vemos que estas ramificaciones, cómo se repiten. Y lo bueno sería poder intercambiar experiencias, ¿no? Cómo tenemos o cómo tratamos determinadas cuestiones en la provincia de Buenos Aires y cómo las tratan en Chile, ¿sí? ¿Por qué? Porque este intercambio nos va a hacer absolutamente una experiencia más enriquecedora. Bueno, un poco de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Creo que esta noche, tanto nosotros que nos estamos anoticiando e informando de muchísimas cosas que no conocíamos, también creo que está llegando a los oyentes, a los ciudadanos que están siguiéndonos y que este programa tiene esa finalidad, ¿no? Es una pata, creo que también, para charlarlo en algún momento, de lo comunicacional, cómo los poderes judiciales nos comunicamos con los ciudadanos, ¿no? Y esto es una de esas finalidades. Bueno, si me permitís, el tema del lenguaje claro va atado también de una cuestión que tenemos que profundizar y que, bueno, tenemos mucho de aprender, por ejemplo, nosotros los penalistas del sistema chileno, que es la oralidad. Hablamos mucho más fácil de lo que escribimos, ¿no? Nuestra comunicación es mucho más fluida desde la oralidad y la riqueza de la información que desde la escritura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos mucho también que aprender de Chile, ¿no? En ese sentido. Bueno, quizás a partir de esta noche nazcan muchos otros procesos y proyectos para poder integrarnos y avanzar en las realidades que cada uno tiene para sumar con el otro, ¿no? Pero nos tenemos que ir, sí, a la pausa, volver a Buenos Aires y ya retornamos para venir aquí al Salón de Honor de la Corte Suprema del Poder Judicial de Chile, desde Santiago.
Si vos mencionaste Poder Judicial TV, ¿no? Es por donde también pueden seguirnos nuestros oyentes y a través de Poder Judicial TV nuestros televidentes, obviamente. Usuarios, televidentes, sí, bueno, las plataformas tienen estas definiciones novedosas. La gente grande como nosotros, no vos, Roxy, como nosotros, yo me hago cargo, somos de otra época, donde era TV, solo TV, no había otras cosas. Pero bueno, hoy tenemos multiplicidad de posibilidades para que podamos llegar, para que nos puedan seguir y ver. Y bueno, esto es un gran logro poder estar saliendo por el streaming, por la radio y poder transmitir todo lo que está surgiendo, que es muchísimo, la verdad que es muchísima información la que uno tiene que ir colectando y direccionando y elegir también, ¿no? Qué cosas son las que son interesantes. A mí me quedaron, primero contarle, me parece, a los ciudadanos, creo que a todos, ¿no? Tanto de Chile como de Argentina, que la composición de la Corte es de 21 miembros. Acá recién Mario contaba que en la provincia de Buenos Aires de 7 hay 3 ministros, 4 vacantes, para que se vea, ¿no? la diferencia que tenemos de funcionamiento y de estructura. Son aquí 21 miembros para todo el país, porque ustedes tienen un sistema unitario. Nosotros tenemos un sistema federal dividido en 24 territorios, jurisdicciones, son 23 provincias y una ciudad autónoma, y ustedes no tienen regiones. Así es. Y bueno, de esta manera territorial se divide el funcionamiento de los poderes judiciales, de uno y otro. Pero el rol al final del camino es el mismo, ¿no? Más allá de todas estas cuestiones políticas, es el mismo. Y hablando de política, creo que es importante destacar, por lo que vos venías diciendo, Mariela, que una de las funciones dentro del ámbito asociativo, no somos ni gremios ni sindicatos, por lo menos en nuestros países no se tiene esa posibilidad los jueces, en otros países sí, pero es una actividad política de política institucional, no partidaria, política institucional en donde se trabajan las temáticas de interés, se transmiten las necesidades a los otros poderes para poder mejorar el sistema judicial, el poder judicial y dar mejores respuestas. Y vos venías hablando de eso, ¿no? Y una de las cuestiones que me quedó, el nombramiento de los jueces. Esta situación que se está trabajando y posiblemente modificando a nivel constitucional. ¿Cuál sería la modificación de cómo se nombren los jueces en Chile? Efectivamente, nosotros, bueno, hemos tenido, ya es la tercera oportunidad donde se ha tratado de modificar el Poder Judicial en sí. Por cierto, que se ha centrado en lo que es el sistema de nombramiento. Hoy existe una participación de los 3 poderes del Estado, que en principio uno podría decir, bueno, hay un equilibrio porque están los 3 poderes del Estado, pero la verdad es que lamentablemente la experiencia nos ha demostrado que la intervención en este caso en especial del mundo o del poder político ha sido un riesgo. Nosotros tenemos en nuestra Constitución un sistema de nombramiento donde participa las Cortes de Apelaciones para la constitución de una terna para los cargos de secretarios y jueces de instancia. Para lo que es ministro de Corte de Apelaciones, es la Corte Suprema quien designa una terna, y lo mismo ocurre para los ministros de la Corte Suprema. También es la Corte Suprema quien participa elaborando una quina. La diferencia está en que los ministros de Corte de Apelaciones y los jueces son nombrados directamente por el presidente de la República. Y los ministros y ministras de la Corte Suprema es una propuesta que hace el presidente de la República de uno de los integrantes de esta quina para ser posteriormente ratificados por el Senado. Lamentablemente nosotros hemos visto a lo largo de estos años que se ha politizado, y sin perjuicio de que todos quienes integran estas ternas o estas quinas tengan los méritos suficientes para primero pertenecer al poder del Estado y luego para los efectos de ir a un cargo determinado, tienen las competencias. Sin embargo, empieza ya lo que es el lobby político para que se designe a una persona determinada. Y lo que nosotros vemos más complejo incluso es lo que ocurre a nivel de Corte Suprema,
porque se habla de que este cargo le corresponde al cupo de derecha o al de izquierda, entonces se tiende a confundir que lo que importa es la capacidad que tiene el la idoneidad postulante. de cada uno de los postulantes. Exacto, y es poco transparente. ¿Y por qué es poco transparente? Porque hoy día es poco transparente respecto de los tres poderes del Estado, no solamente del Poder Judicial, que es el que confecciona las ternas, es transparente también el por qué el presidente de la República nombra a uno de los tres o designa a uno de los cinco y posteriormente en el Senado. Y en ese sentido nosotros hemos escuchado en el Senado en especial, cuando se vota por el candidato se hace referencia a ciertas formas de resolver que tienen una connotación política, si es pro derechos humanos o no, y de alguna forma eso condiciona la finalidad, que es, no importa en definitiva si un juez o una jueza tiene algún tipo de tendencia, bueno, nosotros somos imparciales. Aquí lo que importa es el desempeño que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, y no es tan solo un desempeño jurisdiccional, sino que también, como lo conversábamos y como lo ha trabajado la asociación y Mauricio lo ha señalado, cómo nosotros, los jueces y las juezas, nos relacionamos con las personas que recurren a tribunales. Yo creo que hoy en día uno de los pilares fundamentales para que la ciudadanía crea en un poder judicial es justamente la cercanía que tenemos que entender, este lenguaje inclusivo, este lenguaje claro, y finalmente los jueces tenemos que entender que frente a nosotros están personas que requieren que nosotros resolvamos un conflicto y que lo resolvamos también desde lo que es el rol que tiene el juez en la sociedad. Nosotros como jueces de garantía tenemos la posibilidad, atendida la oralidad, de explicarle a las personas la resolución. Porque de repente, como bien decía aquí el ministro de Casación, Mario, sí, es que estuvimos conversando previamente el rol que tenía su Corte de Casación. Muchas veces nosotros nos quedamos en la parte técnica y nos damos cuenta que el imputado o la víctima mira para un lado sin entender. Entonces yo creo que ese rol es muy importante de explicar en términos sencillos qué fue lo que ocurrió. Esto también, Mariela, antes de irnos ya a las noticias de Radio del Plata, tiene que ver mucho con un antecedente nuestro, ¿no? Que es la academia. Nosotros venimos de un academicismo, somos abogados primero antes de tener el rol que nos toque por haber incursionado en los poderes judiciales, y ese ámbito académico todavía tiene que revisarse para formar y capacitar profesionales del mundo del derecho, de la abogacía, con estas cualidades, ¿no? Claro. Con capacidades distintas o habilidades distintas, herramientas distintas que quizás en nuestra época las currículas, las materias, no coadyuvaban mucho a este tipo de interpretación. Creo que hoy hay que hacer un revisionismo también ahí, ¿no? En lo académico, por eso el vínculo con las universidades, con los ámbitos de formación y de capacitación son muy importantes. Esto sí lo destaco, que los ámbitos académicos de los sistemas de los poderes judiciales lo están poniendo en práctica. Oralidad, inmediatez, lenguaje claro, género, diversidad, discapacidad, etcétera. Bueno, todas las temáticas que hacen a distintos sectores de la sociedad que quizás no estaban tan incluidos o integrados dentro de lo que es un proceso judicial, hoy están siendo parte de una manera muy plausible por los avances que hemos tenido. Y por otro lado también la nueva forma de sistematización de los procesos. Yo creo que eso también fue un gran cambio después de la pandemia, en donde el proceso escriturario quedó un poquito, no digo de lado del 100%, pero sí con una lógica distinta al transformarse en un sistema totalmente digitalizado. Por lo pronto, esto hay un avance en casi todos los países y en todos los sistemas de digitalización al 100% de los procesos, en donde el justiciable tiene otra posibilidad de controlar, integrarse al proceso, revisarlo y también
de alguna manera ver el rol de su abogado, ¿no? Que es ese intermediario, que es un tema también para hablar, entre el ciudadano y el juez, el fiscal, el defensor, el asesor tutelar, etc. Bueno, son las 22 horas, tanto aquí en Chile como en Argentina, así que nos tenemos que ir a cumplir con los estándares de la comunicación y la radiofonía y del streaming, que es una pata muy importante. Bueno, vamos sí ahora a las noticias de Radio del Plata.
y este tema hombre, que describe un poco lo que venimos hablando, ¿no? Yo más que hombre siempre decimos humanidad. Y de cuánto se trata nuestra tarea y de cuánto se trata la forma que tendríamos que relacionarnos más los seres humanos, ¿no? Mostrándonos más humanos, básicamente es eso. Y bueno, y aquí desde Justicia y Sociedad tratamos de realizarlo, ¿no? En una comunicación sana, en una comunicación que hace crecer, porque la verdad que cada programa, y como lo estamos viviendo hoy, nos llevamos muchos conceptos, mucha información que seguramente van a servir para todos. Y no quiero dejar pasar en agradecer también a quien fue nuestro factotum de que estemos aquí, de que podamos realizar este programa, que es a un ministro de la Corte, a Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, un gran amigo, una gran persona, que hizo todo lo posible para que hoy estemos transmitiendo. Y también a nuestro querido amigo fiscal de aquí de Chile, Álvaro Martínez, quien se ha ocupado de los detalles para que nuestra delegación llegue bien. Así que vale la pena, porque eso también es humanizarnos, ¿no? Saber agradecer es reconocer en el otro algo que también uno haría por el otro. Y creo que en esta reciprocidad está ese concepto de solidaridad que también hemos perdido y que el derecho lo empieza a rescatar. Hoy nosotros en quizás más en el ámbito, ¿no?, de lo civil, comercial, hablamos mucho de la solidaridad como concepto jurídico, traerlo nuevamente y ver cómo empieza a encajar en ese gran aspecto normativo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo rescatamos y los destacamos de lo humano, y hablábamos recién en el corte de eso, ¿no?, del acceso a la justicia, de la empatía, de la independencia del Poder Judicial, esto que decías, Mariela, ¿no?, cómo los jueces tienen que sostener esa bandera de la independencia a ultranza, porque no es por el propio juez. Los jueces vamos a pasar, algún día nosotros 4 no estaremos más dentro de los ámbitos judiciales, pero habrá otros jueces. Y los ciudadanos querrán seguir sosteniendo en ese ámbito de Poder Judicial una sola lógica, que es quien los vaya a juzgar, quien vaya a resolver su caso, su vida, porque está su vida ahí, se trate del patrimonio, de su libertad, de las cuestiones o relaciones de familia, de su vida y la de su contexto familiar, quiere que lo resuelva conforme a derecho, conforme lo que debe ser, ¿no?, ese aspecto tan abstracto, pero ese lineamiento que tenemos. Y eso lo hace solo la independencia. No hay otra razón de ser. Mario. Mira, vamos a conjugar un poco el título de este programa con lo que decís, que lo comparto 100%, y también con lo que estábamos charlando en el corte respecto del acceso a la justicia. Este programa se llama Justicia y Sociedad, ¿sí? Términos que muchas veces parecen disociados. Claro. La justicia va por un lado, la sociedad va por otro lado. La justicia se habla a sí mismo, la sociedad no entiende lo que pasa acá, de ahí vamos a la importancia de lo que señalaba Mauricio en cuanto a esto de acceder a la justicia, que el ciudadano entienda qué es lo que se hace en los tribunales, por qué se toman las decisiones, qué implican esas decisiones y qué consecuencias traen esas decisiones. Pero también nos interpela también a los miembros de los servicios de justicia. Y voy a recordar una frase que a su vez fue citada por la doctora Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, el otro día en un acto la semana pasada conmemorando el Día de la Mujer, que a su vez recordó una frase de un ex juez de la Corte, el doctor Luis Genú, que falleció hace un año y medio. Sí. Y dijo, independencia no es aislamiento. Los jueces no podemos permanecer aislados porque, como también vos señalaste, Claudio, integramos la sociedad. Y la importancia que tenemos en integrarnos a la sociedad y dialogar. Estamos en un programa de radio y esto nos lleva a la importancia del diálogo con la comunidad, ¿no? El diálogo con las fuerzas vivas, con los medios de comunicación, que los medios puedan transmitir cabalmente qué es lo que decidimos y por qué lo decidimos, ¿no? Entonces me parece bien este concepto de independencia, no es aislamiento. Exacto. Bueno, muchas cosas. A ver, yo se las voy a tirar y ustedes digan lo que les parece. Independencia no deja de tener esa capacidad de diálogo entre poderes. Este es nuestro sistema democrático, representativo, republicano,
el diálogo se tiene que dar, como lo dijiste, Mariela. Hoy hablé con senadores, expuse, y así seguirá siendo, ¿no?, en todo el desarrollo y con el Poder Ejecutivo también, porque muchas decisiones nuestras las ejecuta el Ejecutivo. Los jueces no están en todo ese proceso, también hay que explicarle esto a la ciudadanía. Ahí viene el diálogo con la ciudadanía. Bueno, los jueces tienen que salir de sus despachos. Hoy aquí estamos poniendo la voz y la imagen. Nos conocen, saben quiénes somos, ciudadanos que cumplen una función, una misión, pero referenciables. Creo que ese es también un punto que tenemos que empezar a resolver con nosotros mismos, digo, porque somos ciudadanos, es decir, es un rol bastante particular esto de decirnos a nosotros mismos cómo quisiéramos que el otro nos hable, ¿no? Ese otro soy yo, ese es el juez, es el fiscal, el defensor, etcétera, todo lo que hace al ámbito de los operadores judiciales. Y también hablar entre nosotros, que históricamente no fue muy fácil en muchos aspectos y en muchas circunstancias, porque también hay que romper esos encorsetamientos, esas formalidades, ¿no?, y poder darnos la posibilidad de tener un diálogo positivo y para crecer. Creo que en todo esto quizás se escapan algunas cosas, pero tenemos que trabajar la comunicación, ¿no? Nosotros como Asociación de Magistradas y Magistrados ya venimos hace tiempo justamente conversando respecto de la comunicación que tenemos que tener con la ciudadanía. Si bien se dice que los jueces hablan a través de sus fallos, en ese sentido me parece que ya estamos... Es vetusto. Anacrónico. Anacrónico. Sin dejar de hacerlo, ¿no? No, por cierto. Pero aquí tenemos que entender, quienes trabajamos como jueces y juezas, tenemos que entender que nosotros prestamos un servicio a la ciudadanía. Y ese servicio a la ciudadanía tiene como pilar fundamental la independencia judicial. Esta separación que tiene que existir con los demás poderes del Estado y a quienes les corresponde, como por ejemplo al Poder Ejecutivo, al Legislativo, robustecer un Poder Judicial, porque nosotros como Poder Judicial somos pilar del Estado de Derecho. No por nosotros los jueces y juezas, porque somos igual de ciudadanos, sino que por las personas que recurren, que necesitan de una decisión. Y lo hemos conversado como asociación, de hecho está nuestro periodista acompañándonos, Boris, y la idea nuestra que estamos ejecutando ya es que nosotros como jueces, como juezas, nos acerquemos. No que la gente venga únicamente a tribunales cuando tiene un problema o necesita la resolución de un conflicto, sino que nosotros ir a determinados lugares, ir, no sé, colegios, reunirnos con la sociedad civil en general. El Poder Judicial tiene políticas en ese sentido que uno tiene que celebrar. Tenemos hoy el bus de la justicia que permite el acceso a la justicia a través de este bus, sobre todo en instancias complejas como la que vivimos nosotros lamentablemente cada cierto tiempo, terremotos, incendios. Entonces hay un bus donde funcionarios, jueces van a ciertas localidades. También está... o sea, los magistrados se trasladan a los lugares. En estos buses, sí. Y también lo que nos ocurre con localidades extremas, donde los jueces van a esas localidades. De hecho, tenemos un presidente regional. Aprovecho de saludar a todas las presidentas y presidentes regionales que nos están siguiendo el día de hoy, que el año pasado en la Junta de Presidentes, nosotros tenemos 2 juntas de presidentes al año, una de ellas es en Tongoy, que queda en la 4ª región, él está en Coyhaique, una de las extremas zonas que tenemos, y hay muchas localidades donde el acceso a la justicia se ve muy limitado. Entonces, un grupo que integra los tribunales, dentro del cual está ministros, jueces, van a estas localidades. Lo mismo ocurre con Juan Fernández, que es una isla que queda en nuestro Pacífico y que está bajo la jurisdicción de la Corte de Valparaíso. Ellos también van a Juan Fernández en un buque de la Armada, van jueces de distintas materias
Esos son ejemplos que en definitiva nosotros tenemos que replicar y tenemos todas las facilidades de replicar. Vamos en auto, podemos ir perfectamente, o sea, no tenemos ningún impedimento en acercarnos a la ciudadanía. ¿Y por qué es importante? Porque las personas muchas veces confunden los roles. Creen que el Ministerio Público es igual que el Poder Judicial. No saben efectivamente qué hace uno, qué hace el otro. O sencillamente no saben lo que hacemos nosotros, las juezas y los jueces. Y eso es sumamente importante. Y por eso, Claudio, yo te lo he dicho en otra instancia, yo celebro mucho este tipo de programa y aprovecho la instancia también de felicitarte, porque es una forma de acercar a la ciudadanía con algo que hoy día es tan sencillo como utilizar las redes sociales y utilizarlas justamente para que las personas conozcan nuestro rol y también escuchar de ellos qué es lo que nos falta, en qué nosotros fallamos, cuál es el principal reparo que ellos ven. Si nosotros tenemos esa capacidad de escuchar, creo que la justicia, el acceso a la justicia va a cumplir realmente el rol que es de ayudar a las personas que tienen conflictos que tienen que ser resueltos ya. Me parece que tiene, además, yo comparto, tiene dos planos la integración del juez con la sociedad. Uno es el acercarnos. Vamos, en la provincia de Buenos Aires, Claudio, vos sabés, tenemos un programa que se llama Los jueces van a la escuela. Así es. ¿No? No porque tengan que estudiar, que sí tenemos que estudiar, sino porque los jueces, los funcionarios, las funcionarias, van y cuentan las experiencias y qué se hace en los tribunales. Pero me parece, y sobre todo cuando hablamos de sociedad, que el juez también tiene que estar inserto en esa sociedad, en las distintas organizaciones que pueden existir a niveles regionales, organizaciones obviamente sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque organizan y porque tienen un acercamiento desde otro plano, ¿sí? Y se ve al juez desde otro plano, ¿sí? Bueno, siguen pasando los minutos y tenemos que seguir cumpliendo. Nos tenemos que ir a la tanda de esta segunda hora y ya volvemos porque ahora sí tenemos un tramo más largo para charlar, hasta que lleguen las 9:45 para el último de los procesos de tandas y poder ya ir cerrando desde aquí, desde Santiago de Chile, desde el Salón de Honor, que lo seguimos mirando y nos sigue sorprendiendo. Mañana anticipamos que vamos a tener una recepción. Mariela como presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, en la sede de vuestro lugar. Exactamente. Después vamos a tener la posibilidad también de estar en la Academia Judicial, conociendo un poco todo su funcionamiento. Y luego sí, con la presidenta de la Corte Suprema, aquí en este edificio, para ya cerrar un día con toda la institucionalidad que nos permiten ustedes y a quienes agradecemos mucho. Vamos a la pausa y volvemos, Roxana.
Seguimos transmitiendo desde aquí, desde Santiago de Chile, desde este lindo y hermoso Palacio de Justicia, con invitados de lujo y también sumándonos al agradecimiento hacia ellos de que estén en esta noche tan linda. Estamos casi en 21, 22 grados, una noche hermosa aquí en Santiago de Chile, porque la verdad que acercarse para hacer un programa exponiendo todo lo que estamos charlando es meritorio, ¿no? Es de destacarse. Cada vez son más los que se suman a esta forma de comunicación. Charlábamos recién en el corte de cómo surgen estos proyectos, estos procesos, y bueno, es muy interesante porque creo que es una forma de devolver lo que se nos dio, ¿no? Desde lo académico, cuando fuimos estudiantes, desde todo el proceso que hicimos hasta llegar a los cargos que tenemos, porque también refleja a muchos que están haciendo ese trayecto de abrir los nuevos caminos, ¿no? Creo que también hay una responsabilidad con los que vienen atrás. Así como a nosotros se nos dio la posibilidad de poder estar donde estamos, por diversos motivos, también nosotros tenemos que, no solo por los cargos, sino por la forma de ejercer los roles en una sociedad que va creciendo y desarrollándose a pasos vertiginosos, con realidades que la verdad no son las que quizás hemos vivido en nuestras etapas anteriores. Y bueno, creo que todo esto que hemos ganado en el tiempo hay que posicionarlo para un presente y un futuro. Y ahí, Mauricio, me preguntabas cómo nació lo de la comunicación, ¿no? Recién en el corte. Y creo que es muy importante porque también es una forma de acercarnos a la comunidad. Y también hace el acceso, y también hace explicar lo que es esta perspectiva de género dentro de nuestro ámbito jurisdiccional. Cómo nosotros todo lo que hacemos lo podemos explicar a través de un medio en donde quizás muchos no tienen la posibilidad de interiorizarse o de conocer a un juez, porque lo lindo sería no conocer a un juez en un conflicto, sería conocer a la justicia más que a un juez de antemano, saber qué es lo que se hace ahí, ¿no? Y creo que esto pinta un poquito ese escenario al cual nos debemos. Efectivamente, a mí me llama mucho la atención lo necesario que es tener estos roles, asumir un deber, digamos, de que el rol del juez no es solamente desde el estrado, como decía Mario, sino que, es decir, no solamente desde el tribunal el juez dicta, ordena y resuelve algo a veces en latín que no se entiende. El hecho de ser autoridad, de resolver con conocimiento de causa y de ser independiente, que es lo que hablaba Mariela recién también, no tiene que ver con estar ajeno a la sociedad. Es muy sabio eso que escuchaste, Mario, en su oportunidad, porque justamente eso es lo que nos inspira como asociación a tratar de defender nuestra independencia, pero también a salir, como decía Mariela, acercarnos a la comunidad. Uno de los medios es este que escogiste tú, que lo encuentro genial, loable, te admiro y te aplaudo. Realmente encuentro muy buena tu iniciativa, porque es una forma cercana y además muy utilizada por la comunidad. Hablábamos de independencia y a mí me llama la atención que en realidad los jueces, cuando tú me dabas la respuesta en los comerciales, de que quisiste promover esta iniciativa primero al interior del Poder Judicial, pero en Argentina, pero tuvo un poquito de resistencia, sí, ciertos temores. ¿Por qué la primera vez y por ahora lo único que existe de esta manera, ¿no? O sea, una cosa es ser invitado a un programa y poder... Y otra cosa es llevar adelante un proyecto y un programa y conducirlo. Creo que ahí está la mayor exposición y también vale agradecer al apoyo que yo tuve y que todos los que pasan tenemos por parte de nuestros superiores, ¿no? En el caso nuestro, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la Procuración de la provincia, que avalaron y también han sido invitados y han venido al programa. Entonces esto es una posibilidad de fortalecer el espacio y este camino que hemos elegido, Mauricio. Sí, a mí me gusta mucho lo que dijo Mario, porque en realidad las personas no quieren a alguien ajeno a la sociedad, quieren que el juez sea una persona como uno. Justamente nuestro rol consiste en ponernos en el lugar del otro para poder resolver y de repente resolver algo poniéndonos en el lugar de alguien que haría algo que nosotros no haríamos. Eso nos ayuda un poco a aplacar
el ímpetu de querer sancionar y hacer una justicia a veces ciega, a veces muy dura. La justicia tiene que ser una justicia que da la oportunidad de reivindicarse, de volver a hacer las cosas y hacerlas bien. Las políticas de género tienen mucho que ver con eso, porque la visión de la mujer ha traído esta amplitud de visión, y es que no todo es blanco o negro como solemos resolver los hombres, sino que todos tienen una oportunidad. Hay que buscar, sin dejar de sancionar, la manera de que la persona pueda reivindicarse. Me gusta mucho que el juez sea una persona, y nosotros entendamos también que el juez tiene que ser una persona normal. La persona justiciable, es decir, el usuario del tribunal, no espera que sea un individuo aislado, porque eso podría exponernos a que resolviera un loco una situación que a lo mejor tiene muchos estudios, pero no ni siquiera se puede relacionar con otras personas. Eso es una persona normal. Eso no es lo que espera la gente. Lo que espera la gente es alguien que se relacione, pero, y ahí viene el otro lado, y por eso me gustó lo que dijiste, de los temores que nosotros tenemos, de cómo me relaciono. O sea, voy a seguir siendo visto como independiente si me relaciono con las personas, si voy a fiestas, si tengo que conversar para ciertas cosas con autoridades de otros poderes del Estado, del Poder Legislativo, a veces personas que pertenecen a grupos de poder, los colegios de abogados, entre otras instituciones. Entonces, para eso también tiene mucho que ver la ética. Claro. Los parámetros que nosotros mismos nos damos. Por eso nosotros aplaudimos como asociación la iniciativa de la Corte Suprema de la ministra Delita Rabanales de habernos invitado a participar, porque justamente nosotros se nos enseña a adiestrar, digamos, o a tener destreza para dictar fallos, pero no se nos enseña cuál es la conducta esperada de un juez. Ay, Mauricio, se cortito, cree que la sabemos. para pero... que nuestros ciudadanos entiendan qué es la ética, pues es una palabra a veces que se confunde con la moral, y cómo funcionaría, cortito, así, en un juez. Bueno, básicamente la ética es cómo se comporta el juez desde su rol como juez. Es decir, la persona cómo funciona en el trabajo, eso es la ética. La moral tiene que ver más con un concepto personal, valórico, íntimo del fuero interno. La ética es cómo se transmite a los demás, y en nuestro caso es justamente desde la función. La función judicial tiene determinados parámetros. En la medida que yo soy juez, tengo que comportarme de acuerdo a ciertos márgenes. Eso no significa que yo voy a ser una persona modelo de virtud, pero muy probablemente una persona que esté por sobre, en su conducta, por sobre la conducta que podría desarrollar cualquier persona. Una persona que se cuida y que desde ese punto de vista tiene que ser independiente. Entonces, para nosotros ser independientes, por ejemplo, no podríamos tener una relación tan estrecha con determinados fenómenos sociales. Por ejemplo, nosotros no podríamos ser adictos, no podríamos ser personas fanáticas religiosas, no podríamos tener excesos. Entonces, esas conductas mínimas, ahora aplicadas a la judicatura, tienen que ver con un rol ético. Y eso es lo que a nosotros nos da la seguridad. Una norma, un código específicamente para eso. Sí, se acaba de publicar y aprobar por el Pleno de la Corte Suprema a fines de octubre del 2025 el Código de Ética. Nosotros como asociación hemos hecho unas jornadas de reflexión, además de haber participado en la redacción, unas jornadas de reflexión que terminaron justamente la semana pasada con todos nuestros asociados de todo el país. Promovimos a través de la asociación que llegaran a nuestros hospedajes judiciales que tenemos aquí en Santiago, para que pudiéramos hacer un encuentro donde nos dedicáramos a analizar todo el código, si nuestra participación es suficiente, y luego si las normas están acordes a los tiempos y a nuestras necesidades. Fue ampliamente aprobado y valorado, y ahora nosotros por eso estamos siguiendo un cometido que nos dio esa concurrencia, difundiendo su contenido, y muy orgullosos porque justamente ese miedo que a veces, que tal vez frenó tu iniciativa de haberlo sacado antes, digamos, este programa, al interior del Poder Judicial, era justamente cómo nos van a ver. Alguien pensará que estamos perdiendo objetividad por relacionarnos con una empresa periodística, por un canal de televisión, claro. Una radio. ¿Será que pierde objetividad? ¿Le pagarán? ¿Será mal visto? Y la verdad es que estos parámetros a la ciudadanía y a nosotros mismos nos da la seguridad de que no.
de que simplemente es acercar la justicia, es hacerlo de la manera más correcta posible, de la manera que las personas lo esperan, pero también que lo hace una persona normal, que trabaja como todos los demás, que trata de hacer lo mejor posible desde su rol por mejorar la sociedad en lo que le corresponda. Yo creo que cumplimos varias cosas al mismo tiempo. Primero, que es una obligación porque es esto de los organismos públicos, los ámbitos públicos tienen la obligación de la publicidad de sus actos, ¿no? Los funcionarios públicos. Bueno, es una manera de dar a publicidad el funcionamiento del sistema. Nunca hablamos de nuestras causas, jamás hemos mencionado una causa propia, ni tampoco causas en general que estén en trámite, mencionarlas, hacer alguna opinión, abordarlas de algún lugar, nunca. Hablamos de todo esto que es parte también de lo que podemos hacer, que es la docencia. Eso lo podemos ejercer. Bueno, yo siempre dije que hacemos docencia por micrófono. Quizás un molde nuevo, un formato nuevo que no estaba todavía en curso en la sociedad, gracias a Dios se instaló y puede dar lugar a esto que estamos viviendo hoy aquí. Creo que los jueces también tenemos que permitirnos entender un formato distinto de sociedad y un formato distinto del rol, pero sí con las obligaciones que conciernen ser juez. Una de las tantas es dar a publicidad el funcionamiento del sistema, porque también eso hace a la pacificación. Nuestro rol fundamental es pacificar la sociedad. Si no hubiese conflictos en la humanidad, no existiríamos. No tendríamos trabajo. ¿No? Estaríamos... No, ni siquiera se nos hubiese planteado trabajar de esto. Pero creo que también de todo lo que hablamos, mucho sirve para prevenir futuras situaciones de conflicto, en tantas que se dan permanentemente, porque creo que a veces el conflicto nace por el desconocimiento. Entonces creo que la información, verdadera información, y no tan confusa como existe hoy en día, es muy útil, ¿no? Creo que eso es una también de nuestras funciones como jueces. No sé qué opinan ustedes. Por supuesto. Mariela. Para nosotros. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que partir sobre la base que los tiempos cambiaron. Y nosotros tenemos que adecuarnos a esos tiempos. Y en ese sentido, este tipo de iniciativas, como el programa tanto televisivo como radial, es muy, muy relevante, que tiene que ir también de la mano con saber cuál es el rol que nosotros cumplimos en la sociedad. Y que es un rol que nunca debemos olvidar, que trabajamos para y por las personas. Como decía Mauricio recientemente, es muy fácil tener el rol de juez sancionador, castigador, etc. Pero detrás de cada persona hay una historia. Y esa persona necesita que, independientemente de lo grave que pueda haber cometido, de lo que se le está imputando, necesita saber que frente a él o a ella existe una persona que va a tener el cuidado debido, respetando la dignidad que se tiene. Exacto. Nosotros como jueces de garantía tenemos, entre comillas, una labor más bien fácil, porque se dice, uno mete preso a las personas porque cometió un delito. Pero privar de libertad a una persona es muy, muy importante, porque es uno de los derechos fundamentales más relevantes que tenemos. E independientemente de lo que hayan hecho, nosotros tenemos que entender siempre que le hablamos a una persona. Y más complejo aún, sobre todo, es para los jueces y juezas de familia, que tienen que saber cómo comunicarse con los usuarios, con los niños, porque no están en el tribunal porque ellos quisieron, ellos no tuvieron una opción. Y este tipo de iniciativas de acercarnos a la ciudadanía, de nosotros ir a hablar con las personas, permite de alguna forma no tan solo entregar información, sino que a nosotros como jueces
o como profesionales de la justicia, nos permite siempre tener lo que muchas veces se olvida, los pies en la tierra. Nosotros trabajamos con personas. Para personas. Y para las personas. Y eso jamás debemos olvidar. Si nosotros olvidamos eso, yo creo que para mí... Pierde la esencia de nuestra función. Exacto. Yo creo que en ese sentido habría que dar un paso al costado, porque es fundamental entender siempre a quién tenemos al frente. Es importante lo que decís porque nuestra función se realiza en un lugar, en un tiempo determinado. Cuando estudiamos vemos las normas en abstracto, la teoría y bueno, ¿dónde se aplicará eso? Bueno, nos tocó un lugar y no otros. Y son muy distintas las realidades de los lugares. Entonces ahí viene el tema de la territorialidad, ¿no? Que es muy importante. Nosotros cuando ahora definimos en Provincia de Buenos Aires, dentro de nuestros consejos de la magistratura, una de las cuestiones básicas es el perfil de juez, ¿no? ¿Qué tipo de juez? Para la selección. Para la selección de jueces. De jueces me refiero en general a magistrados, ¿no? A todos. Y acá viene lo de la territorialidad y la importancia de lo territorial, ¿no? Como vos decías, cuando uno decide en ese momento para una persona determinada, para un grupo de personas determinadas, en ese territorio. Lo cual hay que conocerlo, y uno lo conoce también en esta inmediatez, en esta ida y vuelta con las personas justiciables. O por pisar tierra y caminar la sociedad, ¿no? Mario. No, absolutamente. Porque ser juez en la provincia de Buenos Aires, juez penal y en un No, tribunal y no es esto fácil. también debe pasar aquí en Chile. La realidad de la región metropolitana aquí en Santiago es muy distinta a alguna región austral, por ejemplo en Punta Arenas, ¿no? Iquique, en el norte. Ustedes tienen una longitud, ¿no? Que les va desde los desiertos del norte hasta los glaciares del sur, ¿no? Y inclusive van mucho más arriba que nosotros, porque llegan hasta la frontera con Perú. Entonces, la importancia de la territorialidad que va de la mano con la idiosincrasia de los distintos pueblos que componen esos territorios, hace que el juez necesariamente tenga que tener un anclaje en ese territorio para poder entender. Les voy a dar también un ejemplo de una legislación de juicio por jurados en una de nuestras provincias argentinas, que es, por ejemplo, la provincia del Chaco. La provincia del Chaco está en el noreste, ¿sí? Está muy cerquita de Paraguay. También está habitada por comunidades indígenas, ¿no? Pueblos originarios, ¿no? Como los Cuom. Hay guaraníes, hay distintas etnias, o mejor dicho, hay distintas tribus. Bueno, la ley de juicio por jurados, que impone la participación ciudadana, para el caso en que sea juzgado algún integrante de estas comunidades originarias, prevé que el jurado tiene que estar integrado en mitades por pueblos al que pertenezca ese señor o esa señora que está imputada, ¿sí? Con lo cual, miren la importancia de lo que vos bien señalás, Claudio, y ha sido refrendado tanto por Mauricio como por Mariela, ¿sí? La importancia del anclaje, cómo el legislador recoge esa misma visión en una de nuestras provincias y la vuelca en la ley. Conocer las conductas humanas del lugar, ¿no? Del lugar donde uno va a ejercer la función, que además uno lo elige. Si uno elige ir a ese territorio a ejercer la función, es porque debe conocer no solo la norma, sino a la persona que vive en ese lugar y poder abordar el conflicto en el razonable encuentro entre lo abstracto y la realidad, que es nuestro trabajo de todos los días, esa logicidad que aplicamos entre el estudio que hicimos de las normas, que son genéricas y abstractas, al caso concreto y particular en nuestro trabajo de todos los días, y que esto no se hace discrecional o alegremente, se hace a través de un proceso que obtiene pruebas, lo que se prueba, lo que no se prueba. En el juicio por jurado tenemos la satisfacción de que quienes pasan reconocen la tarea de la justicia, reconocen la tarea de los magistrados, porque dice, ¿usted tiene que hacer todo esto? Y sí, con la particularidad en cada caso, ¿no? Porque es muy, esto que decías Mariela recién, la trascendencia de la decisión.
del patrimonio, de la libertad, de que pueda o no ver a un hijo, etcétera, etcétera. Todo lo que significa esto, ¿no? Lo más pesado que tenemos nosotros, los jueces, es la decisión. Y les voy a hablar como un ex fiscal, ¿no? Yo cuando era fiscal era parte. Iba, pedía, ¿no? Tuve ciertos casos resonantes en mi provincia que fueron cubiertos ampliamente por los medios de comunicación, pero era el fiscal, ¿no? Y algunos hasta me jactaba porque me tenían un poquito de susto, ¿no? Me tenían un poquito de miedo, ¿no? Yo no voy a juicio con este fiscal. Paréntesis hago, otra de la importancia que tiene también capacitarse en todos los foros en litigación, ¿sí? Fundamental en la justicia moderna que tenemos. Cierro paréntesis. Y nada, era el fiscal y iba y pedía, y 20 años de acá, 10 años de allá, 15 de acá, 5 de allá. Un día pasé a ser un juez de juicios, ¿no? Juez de un tribunal oral. Y me acuerdo que el primer caso, un señor estaba imputado por tener sin autorización un arma de fuego. Y sabíamos que no le íbamos a poner una pena de cumplimiento efectivo, o sea, íbamos a poner una pena de ejecución condicional. No le iba a cambiar demasiado la vida a ese señor, solo que tenía que ir una vez por mes al patronato, ¿no? Someterse a alguna otra regla de conducta. Nunca en mi vida leí tanto una sentencia como esa primer sentencia que tuve que hacer como juez, porque me di cuenta que el que tenía ahora la llave en la decisión que le iba a cambiar o no la vida de esa persona, era yo como juez. Y la última cosa anecdótica, yo cuando era fiscal firmaba así grande, ¿no? Uno firma el dictamen, señor juez, y solicito. Y terminé de firmar esa sentencia de este señor al que no lo mandábamos de prisión efectiva. Y de repente miré la firma y les juro que era así de chiquitita. ¿Y saben qué? Hoy por hoy día tengo guardada, es una fotocopia de esa sentencia para acordarme todos los días de lo que es el peso de decidir sobre la vida, el patrimonio, la libertad de otro. La trascendencia de que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y Sí. eso hemos elegido. Lindo decir que lo hemos elegido y que no cayó porque, bueno, estaba ahí la carrera, que por ahí. Esto es importante de recomendárselo a los jóvenes, ¿no? Que sepan elegir el rol de magistrado, ya sea fiscal, defensor, juez, asesor, y de funcionarios que también componen esa gran estructura, empleados, bueno, todos los que hacemos a ese ámbito todos los días. Pero lo importante es esto, ¿no? ¿Qué podemos transmitirle como jueces, en este caso los cuatro somos jueces, a la ciudadanía, así como lo contaba Mario, o a los que vienen detrás nuestro en el ámbito? ¿Qué sería eso que le podemos decir desde nuestro rol, desde nuestra historia? Bueno, a mí me gustaría que las personas que quieren estudiar Derecho no descarten esta posibilidad. Si bien es cierto, es una responsabilidad tremenda para con la sociedad, requiere estudiar mucho, requiere mucha autoexigencia. Es muy linda, porque si bien es cierto una gran responsabilidad, cambiarle la vida a otra persona también es un privilegio. Que sea uno quien en ese momento encarna el Estado, los valores del Estado y le cambia la vida en un poquito a una persona y a su familia. Eso es una responsabilidad tremenda, pero es muy bonita. Así que yo los instaría a eso. Mariela, te dejamos para después de la pausa, así podés explayarte muy bien respecto de qué cosas recomendarías o dejarías en el camino, como desde la experiencia, desde tu propia historia y desde lo que representás, porque vos también tenés un rol muy importante hoy en todo el país, importantísimo. Representar a todas las magistradas y magistrados del país es una terrible satisfacción, como lo dijiste, pero también una responsabilidad muy importante. Así que bueno, después de la pausa, te escuchamos.
a los que estamos aquí y para quienes nos siguen de quiénes van a ser los ganadores. Pero sí, la verdad que reconocer que estamos siendo muy bien tratados, estamos muy a gusto aquí. Agradecer sobremanera la recepción que nos han dado, el cariño, ¿no? Se nota esto, ¿no? Nos abrieron la puerta de su casa, nos dieron su calidez y eso es realmente para destacar y agradecer. Y eso es lo que nos llevamos esta noche y faltan días, así que seguramente esto se irá incrementando día a día. Pero yo te había dejado, Mariela, con esta posibilidad de transmitir a quienes nos escuchan, a quienes son parte de nuestros ámbitos y de nuestro futuro, y a los colegas también, esta mirada, ¿no? De ser jueza, ser jueces. ¿Qué podemos recomendar? No sé si la palabra es recomendar, pero ¿qué podemos decir para poder poner en valor a esa palabra que es juez, jueza? Yo creo que hay algo que nosotros nunca tenemos que olvidar, la humildad y el compromiso. Si quieren ser jueces, si quieren ser juezas, por lo que significa en cuanto a algún tipo de posición frente a, me parece que no es la vía. Aquí lo importante es el compromiso social, el compromiso que nosotros tenemos con la sociedad, el compromiso que tenemos con las personas. Y esto para mí no es tan solo para los jueces, sino que también para los abogados y para las abogadas. Y yo creo que acá lo que hay que, de alguna forma, mirar es cómo las universidades hoy día están formando a los futuros profesionales, a los futuros abogados, a los futuros jueces, fiscales, defensores. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque si nosotros tenemos un cierto prestigio o desprestigio, es un poco también de la forma como nos han enseñado. Y las universidades acá son determinantes. Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué quiero ser abogada o abogado? ¿Por qué quiero ser juez o jueza? Y la respuesta siempre tiene que ser por el servicio que prestamos a la ciudadanía. Eso es lo fundamental, esa es la clave. Y nunca debemos olvidar que nosotros somos igual de personas que quienes están al frente. Nunca tenemos que olvidar que la humildad es un pilar fundamental en la vida en general de las personas. Para ser jueza, para ser juez, está el compromiso con la sociedad y no servirse del cargo. Y esto también es una reflexión de ya estos años que llevo en la asociación y que llevo como presidenta. Yo ingresé a la directiva, tanto regional en su momento como a la directiva nacional, porque he creído siempre tener la posibilidad de trabajar para mejorar nuestras condiciones. Y creo que los he cumplido, y si no, les pido las disculpas a quienes votaron por mí y también a quienes no, si no los he representado. Pero nosotros nunca debemos olvidar que sin compromiso y sin humildad, nosotros realmente no estamos aportando a la sociedad. Quizás el cambio no es significativo, pero sí, para nosotros tiene que estar por sobre cualquier interés. Bueno, todos te estábamos escuchando con mucha atención porque creo que tus palabras definieron muy bien lo que todos interpretamos y también lo que todos los ciudadanos quieren de esa persona que está ejerciendo ese rol. Así que con mucho orgullo, la verdad que es muy lindo compartir esta profesión, estos cargos que la vida nos dio con personas como ustedes, que si bien están en otro país, nos une lo mismo.
y creo que hace esto a una unidad de criterio que todos los ciudadanos tienen que saber que compartimos y que además de compartirlo en las palabras, pues primero en los pensamientos, después en la palabra, lo hacemos en la realización de cada día y eso es lo que buscamos. Estamos a poquitos minutos, así que darle la palabra para despedirnos, para dejar un mensaje a Mario, Mauricio, quien quiere. Bueno, Mario, vamos. Nada, nuevamente agradecer a Mariela, a Mauricio, a la gente de la Corte Suprema de este hermoso país de Chile. Insisto, para mí es muy importante, yo valoro mucho que nos abran la puerta de su casa, no solamente para tener este encuentro, sino por todas las actividades que vamos a tener el día de mañana y donde nos van a abrir varias casas, ¿no? También resaltar la importancia que tiene la labor de Mariela y también tuya, Claudio, porque vos fuiste muchos años presidente de una asociación de magistrados que llevan nuestra voz. Esa voz que siempre aparece muy bajita, una voz que nadie quiere escuchar, a la que nadie le presta demasiada atención. Entonces, gracias también a ustedes por representarnos, ¿no? Y hablabas de qué mensaje les podemos dejar, y con esto cierro. Estos trabajos son vocación. Entonces, le digo a los que nos van a seguir en esto, llévenle el apunte, presten atención a su vocación y no se la repriman. Las satisfacciones no solamente son económicas, pasan muchas veces por otro lado. Exacto. Así que nada más. Gracias por invitarme y gracias a ellos por... Gracias a vos. Mauricio. Bueno, yo quiero agradecerte que hayan venido a Claudio, Mario, y además que haya habido tanto interés del público argentino. Gracias por conocernos, nosotros encantados de conocerlos, de recibirlos, y todas las veces que quieran van a tener las puertas abiertas, porque nosotros justamente queremos que esto sea más allá de nuestras fronteras, que la justicia sea una misma para todos, adecuada a la realidad de cada uno. Así que muchas gracias. Mariela. Nada más que agradecerte, Claudio, por esta oportunidad. También agradecer la hospitalidad que nos has brindado siempre, que cuando hemos asistido a algún tipo de actividades organizadas por la asociación o también los jueces por la paz, que me parece que es una tremenda iniciativa. Agradecer también que el año pasado y este año se va a replicar, nos consideren más a las mujeres en la participación de las actividades. Ya tenemos un equipo de fútbol femenino. Sí. Esperamos que nuestras colegas de toda la región vayan también. Y la verdad, más allá de todo lo que han dicho mis queridos colegas, lo que ha señalado Mario, Mauricio, Claudio, solamente agradecer la oportunidad de poder estar en una labor tan importante como la que nosotros ejercemos. Y el compromiso siempre tiene que ser estar al servicio de las personas y cumplir con el juramento que en su oportunidad hicimos. La verdad que un gusto para nosotros como argentinos poder estar esta noche aquí, haber sido recepcionado también por todos ustedes y simplemente dar una palabra de hermandad y de fraternidad que muchas veces se distorsionan por otros motivos. Nosotros lo vivimos y lo vivimos desde ese lugar, ¿no? Desde una cercanía, desde una aproximación y desde un vínculo que supera fronteras, como dijiste, Mauricio. Así que para nosotros es un gusto hoy haber podido realizar este programa aquí desde el Salón de Honor de la Corte Suprema de Chile. Es algo que va a quedar para siempre grabado y ojalá se repita. Así que agradecemos la presencia de Mauricio Chía, de Mario Coan y de vos, Mariela Hernández, por darnos esta posibilidad. Y también no olvidarnos de nuestro querido amigo Manuel Valderrama, quien hizo posible esto. Y no quiero dejar de mencionar a todos, porque si no,
esto no hubiese salido tan bien como salió. Lo tuvimos ahí en Buenos Aires a los dos, a Juan y a Ian Natale, que se encargaron de la operación, a Nicolás Jansson en el streaming, a Daniel Fernández en la noticia, como siempre, a Ignacio Uribarren en las redes. Y aquí tuvimos la posibilidad de contar, los tengo a todos anotados, espera que lo encuentre, acá está, a Julio Mundaga, ¿sí? Gracias Julio, a Cintia Rubio, a David Boarier y a Reinaldo Herrera. A todos ellos, junto también con Álvaro Martínez, que hizo posible esta posibilidad de viaje y de encuentro, agradecidísimos. Y nos quedaban los sorteos. Los sorteos son, y así lo hemos decidido con nuestra locutora, con Roxana Calabró, que nos está siguiendo y escuchando y dando todas las alternativas para que podamos avanzar bien, de que los 3 sorteos que tenemos, que son 2 libros y un curso virtual, se queden para ustedes 3 que fueron nuestros invitados de lujo. Son muy buenos libros, les digo, de 2 editoriales importantes, de Rubinsal Culsones, de Hammurabi, y el curso es de Wallap International Group. Son cursos virtuales y libros virtuales, así que van a poder aprovecharlos muy bien. Agradecidos a todos y nos despedimos desde aquí, desde Santiago de Chile. Un gusto y nos reencontramos el miércoles que viene en Justicia y Sociedad a la misma hora, a las 21 horas. Así que desde aquí, la posta para ustedes en Buenos Aires. Sigan con la programación con nuestro querido amigo Marcelo Neira para que deleiten la noche que viene. Él se dedica al mundo de la música, al mundo del arte. Bueno, Radio del Plata sigue con él en la noche de Buenos Aires.